¿Saben ustedes cuál es el vídeo más visto de la semana en Antequera? Nos vamos rápidamente ya a repasar nuestra página web teleantequera.es. El vídeo más visto, Antonio. Pues el vídeo más visto de esta semana en teleantequera.es fue la entrevista a María del Carmen Galán, médico especialista en hematología, que nos habló en este Peraltó de las Cuatro Esquinas en su sección de salud sobre los linfomas. Con casi más de medio centenar de visitas en menos de una semana, creo que toca pues ver los primeros 3 minutos de este reportaje, que es más bien una entrevista, contenido de nuestro programa que ya está subido a nuestra web teleantequera.es. Vamos a recordarlo. Tiempo de información útil en las Cuatro Esquinas y, como siempre, como hacemos habitualmente en cada noche de miércoles, recibimos a un profesional de la Consejería de Salud, María del Carmen Galán Fernández, que es médico especialista en hematología y hemoterapia. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Y con usted vamos a hablar de los linfomas o del linfoma. Vamos a empezar por el principio, como siempre, con la definición de esta enfermedad o dolencia. Pues cuando hablamos de linfoma, generalmente nos referimos a un cáncer que afecta al sistema linfático. Si te parece, voy a hablar un poco de lo que es el sistema linfático porque quizás sea menos conocido que otros sistemas como el circulatorio o el digestivo. El sistema linfático pues, está formado por distintos órganos como son el vaso, el timo, la médula ósea y los ganglios linfáticos, y estos están interconectados por vasos linfáticos. Su función es, se encargan de fabricar y de almacenar células que van a luchar contra las infecciones. Hasta aquí todo bien. El problema surge pues cuando estas células pierden su regulación normal y empiezan a crecer de una manera anormal y de una manera descontrolada y tienden a acumularse en los ganglios linfáticos. Hay muchos tipos diferentes de linfoma, no sé si habrá oído hablar pues, del linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, y cada uno tiene un comportamiento distinto. De hecho hay algunos que crecen muy despacito, muy poquito a poco, y otros pues son más agresivos y van creciendo de manera más rápida. ¿Cuáles son los síntomas del linfoma? Pues los síntomas también varían mucho, depende del tipo y de la zona del cuerpo al que afecten. Uno de los primeros síntomas suele ser pues, que el paciente se nota pues, que uno o varios ganglios linfáticos empiezan a aumentar de tamaño. Estos ganglios suelen generalmente estar, pues nos referimos a estar en el cuello, en esta zona que llamamos supraclavicular, que es por encima de las clavículas, la axila o la ingle. Generalmente no duelen, aunque a veces si estos ganglios están más profundos en el cuerpo, pues sí que pueden doler. Incluso a veces pues si están cerca de alguna zona, pues por ejemplo el pulmón, pues pueden provocar tos. Otros síntomas que nosotros llamamos síntomas B son pérdida de peso inexplicada, fiebre prolongada y sudoración profusa. No la sudoración porque ahora en agosto pues todo el mundo suda, en septiembre, sino una sudoración que empapa la sábana y obliga al paciente a cambiar la sábana. Después hay otros síntomas, pues pueden ser el picor, el cansancio, incluso a veces nos hace sospechar una alteración en el análisis. El momento del diagnóstico es fácil, pasa como con otras enfermedades que hay que hacerse muchísimas pruebas, no siempre se da en el clavo a la primera. Pues sí, realmente es complejo. Primero porque los síntomas son variados. De hecho, los síntomas que hemos comentado antes, evidentemente no siempre van a ser debido a un linfoma, es decir, uno puede tener fiebre y los ganglios aumentados de tamaño y ser debido a una infección, por ejemplo, de la garganta. Entonces es complejo también porque necesitamos el trabajo conjunto de muchos especialistas, de muchos profesionales. Suele pasar la primera parada, digamos, el médico de atención primaria, que es al que le suele llegar el paciente y el que suele recabar los primeros síntomas. Después pasa por las manos del cirujano o del otorrino, que es el que se encarga de tomar la biopsia, es decir, analizar, quitar un trocito bien del ganglio, bien del tejido que está enfermo, y después actúan los patólogos, que son los que se van a encargar en última instancia de analizar, mirando al microscopio, y de llegar al diagnóstico, de ponerle lo que son los nombres y los apellidos al linfoma. Y una vez que se ha llegado al diagnóstico, ¿qué proceso se inicia? Pues generalmente nos llega a nosotros el paciente y viene
una de las partes más delicadas, que es cuando se trata de informar al paciente, explicarle lo que tiene y explicarle que además hay que seguir haciéndole una serie de pruebas antes de poder decidir qué tratamiento le vamos a poner. Solemos hacer un análisis más completo, solemos pedir pruebas de imagen, que pues son radiografía, ecografía, escáner, PET, y muchas veces tenemos que hacer también, que lo hacemos nosotros, una biopsia de médula ósea, pues para llegar a lo que es el estadiaje, es decir, para ver cómo de extendida está la enfermedad.